momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Amigas y amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles este jueves 19 de septiembre del año 2024. Como todos los jueves, en este mismo horario, es un verdadero gusto encontrarnos con ustedes para poder seguir construyendo ciudadanía, para seguir construyendo esta participación que este país necesita y merece para que podamos construir una nación en la que todas y todos tengamos un espacio, pero también tengamos el goce de todos nuestros derechos. Así es que, amigas y amigos, es un verdadero gusto, como lo ha dicho ya la compañera Gloria. Estamos ya listos y preparados para nuestra entrevista del día de hoy. Tiene que ver particularmente con una parte del trabajo que CIPREVICA está realizando en los departamentos de El Quiché y de Alta Verapaz, y hoy quisimos compartir con ustedes y dialogar alrededor de la experiencia que el compañero Edín Marroquín ha tenido trabajando, sobre todo el tema de derechos de la niñez y la adolescencia en contextos de comunidades indígenas y también de comunidades rurales. Ya vamos a conocer la experiencia que él ha tenido. Es un proyecto que ya lleva más o menos 4 meses de implementación y ha sido muy interesante, con experiencias, por supuesto, muy diferentes, tanto en El Quiché como en Alta Verapaz, pero hoy tendremos la oportunidad de conocer la experiencia específica que ha tenido Edín, pero también estamos atentas y atentos a lo que genera en términos de experiencias y aprendizajes, tanto para CIPREVICA como para este país, en términos de hacer o de ejecutar proyectos a nivel comunitario con poblaciones indígenas y rurales. No sin antes de comenzar el programa, recordarles que estamos en el proceso en Guatemala de la elección de las Cortes. Es un proceso que, recuerden ustedes, desde hace un par de meses hemos seguido la pista, hemos estado insistiendo en la participación ciudadana. Solo les cuento que ya están casi los listados. Bueno, además, Edín, ya vamos a poder, tal vez, en si da tiempo, hablar con él del tema. Es estudiante de Derecho, seguramente tendrá algunos elementos que aportar en esta materia, pero decirles que pues ya están los listados. Es una cosa... Yo no les digo nada buena, ni siquiera digo no muy buena, sino que es nada buena. Los listados están pasando personas, abogadas y abogados vinculados a corrupción, que han sido sancionados por la Embajada de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, otros que han sido vinculados aquí a crimen organizado del cuello blanco, como decía hace poco un periodista, un pseudo periodista decía, no, pero miren, a Otto Pérez Molina había que tratarlo distinto, porque podríamos decir que era un delito de cuello blanco. Imagínense ustedes que hay delitos de cuello blanco y entonces los otros, ¿de qué tipo de cuello son? Y delincuente es delincuente, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos, estemos atentas y atentos. Esos listados van a requerir que la población se movilice, porque el Congreso no puede elegir a personas, abogadas y abogados que tengan una muy mala reputación, que no sean idóneos y que tampoco sean personas honestas, como dice la propia Constitución. Pero bueno, amigas y amigos, sin más preámbulo, voy a tener el gusto, el agrado de presentarles al compañero Edín Marroquín. Antes de que él se presente y nos cuente un poco sobre su experiencia, su vida, su liderazgo, quiero contarles que él es como lo decía muy bien Gloria, él es un joven profesional o un profesional joven, cualquiera de las dos aplica. Es un técnico, digamos, para el caso de CIPREVICA, pero que además es un joven y pues ha aportado muchísimo, tanto fuera de CIPREVICA, en otros espacios donde se ha desarrollado, pero sobre todo ahora acá en el trabajo en Quiché, que básicamente es en Santa Cruz del Quiché y en Chichicastenango. Así es que, Edín, bienvenido, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te va? Pues, buen día, apreciable audiencia, buen día, Edgar, muchas gracias por la invitación.
Para mí es un gusto poder compartir este espacio de diálogo, de charla y poder dirigirme a ustedes, apreciable público. Realmente, desde el momento en que me contaron, ¿verdad?, de esta nueva experiencia, este nuevo aporte, pues me sentí bastante emocionado poder conversar con cada uno de ustedes y que mi voz nuevamente llegue a esos espacios en donde en algún momento me traen algún recuerdo físico de haber estado, alguna persona que he conocido, alguna persona que he saludado. Pues mi nombre es Edwin Tomás Marroquín Panjoj, yo soy un joven de 30 años, maya quiché, me autoidentifico como maya quiché, provengo de una familia maya quiché, nací en una comunidad de Chichicastenango, del departamento del Quiché, y pues por las mismas exigencias de un Estado que está diseñado para minimizar las oportunidades de jóvenes maya hablantes, desde muy pequeño pues no me fue inculcado el idioma quiché, sino que el idioma que más domino es el español. Sin embargo, con el pasar del tiempo empecé a aprender el idioma quiché y pues ahora ya conozco el idioma maya quiché. Como todo joven guatemalteco, dediqué gran parte de mi vida y mi juventud y adolescencia al trabajo informal. Después tuve la dicha de poder trabajar para una municipalidad, la municipalidad de Chichicastenango, 4 años laborando y siendo dichoso de poder aportar desde un espacio municipal. Después de eso, pues también dediqué algunos años de mi vida como consultor individual en algunas agencias cooperantes. Entonces ahí pude desempeñarme en temas como rendición de cuentas, auditoría social, trabajar con docentes, trabajar con alcaldes municipales, con algunos gobernadores, con algunas instancias de gobierno. Y pues actualmente Ciprevica me está dando la oportunidad de poder aportar un poquito a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las niñas, a los grupos de mujeres, adolescentes del departamento del Quiché, específicamente en el municipio de Chichicastenango, de Santa Cruz del Quiché, y en algún momento algunos acercamientos con jóvenes del departamento de Huehuetenango. Recuerdo bien y estaba justamente haciendo memoria al inicio de la presentación que pues mi camino empezó desde los espacios religiosos. Recuerdo muy bien la primera vez que nos reunimos con un grupo de compañeros y compañeras en la Iglesia Católica y nos pusimos a pensar, ¿verdad? Meditamos sobre la importancia de poder conformar grupos de jóvenes. Entonces, esa fue mi primera experiencia conformando grupos de jóvenes desde el espacio religioso. Ya después de eso, pues ya empezó mi vida profesional y tuve la oportunidad de poder conformar a grupos de jóvenes ya con otros fines, ya no tanto religiosos, sino que ya para poder concientizar en aspectos políticos, en aspectos de participación ciudadana, y el año pasado también en aspectos de, ¿cómo se llama?, de elección, de las elecciones que teníamos. Entonces, esa es un poquito la presentación de quién es Edwin Marroquín. Edwin, muchas gracias. Qué interesante, como escucharon ustedes. Realmente sí es un joven, todavía entra en el límite del rango establecido. Es un rango que se ha venido estirando según las circunstancias y las condiciones de país y también del planeta, porque son organismos internacionales los que muchas veces determinan este tema de qué es ser joven en términos de la edad. Y pues yo me recuerdo que en alguna época era de 18 a 24, después lo subieron a 29, y un último estudio que se hizo en Guatemala de una encuesta sobre juventudes y ya lo llevaba hasta 30. Así es que Edwin está justamente despidiéndose de la época, de la etapa considerada de juventud, pero que en Guatemala también es importante, lo hemos reflexionado con muchos grupos y con muchos jóvenes, que es el tema de ser joven, que también no es solo a partir de un tema de edad. Si ustedes dicen, bueno, Edwin, con la experiencia que medio comentó que tiene como consultor, como trabajador, inclusive desde que era niño y adolescente, que se dedicó a la economía, a trabajar en la economía informal, ahí ni siquiera podríamos suponer que un niño, un adolescente o un joven a esa edad pueda considerarse como tal si ya tiene responsabilidades laborales, digamos, porque en términos románticos y teóricos la juventud está para otras cosas. Pero bueno, Edwin, muchas gracias por compartir ya quién sos y tu experiencia a grandes rasgos. Y ahora sería interesante escuchar, Edwin, has dicho que naciste en Chichicastenango, en una comunidad, has estado mucho tiempo trabajando en varios municipios
muchísimos, yo creo que en todos te ha tocado estar de acá del Quiché, y eso seguramente te puede dar y nos puede compartir hoy una mirada muy interesante, amigas y amigas que nos escuchan en la costa sur, particularmente en Colomba, probablemente ustedes que nos están escuchando, pero que también sabemos que a través de la radio en línea nos pueden estar escuchando también en otros departamentos y en otros países inclusive, pues ustedes podrán tener su interpretación de la realidad del territorio en el que ustedes viven. Pero sería interesante escuchar, desde lo que ustedes han escuchado, que es Edín, ¿qué piensa él de cómo es Quiché? Porque se puede estereotipar, también se puede tener la idea de cómo fue durante el conflicto armado. Pero Edín, ¿cómo es el Quiché de ahora, desde tu mirada? Gracias, Edgar. La verdad, tal como lo mencionaste, ¿verdad? He tenido la dicha y la bendición de recorrer gran parte del departamento del Quiché, gracias a los espacios en donde me ha dado la oportunidad, la vida, las energías de poder recorrer. Y pues vamos a dividir el Quiché en dos aspectos, en dos grandes aspectos. Inicialmente, siempre me ha encantado tener esa mirada de sorpresa. Siempre me ha encantado sorprenderme en cada uno de los espacios en donde recorro, donde estoy. Y siempre la gran admiración que yo he tenido al momento de recorrer el departamento del Quiché en un autobús, en una camioneta, en una moto, en un vehículo, como piloto, como pasajero. Siempre he tenido una admiración muy grande porque nosotros los quichelenses tenemos la dicha de rodearnos de muchos paisajes naturales llenos de vida. Es decir, esa es mi primera admiración. Lo segundo es que también me ha llamado mucho la atención que la mayor parte de quichelenses tenemos esa gran dedicación a lo que nos proponemos en la vida. Es decir, los quichelenses siempre somos muy dedicados a alguna situación profesional, laboral. Todas las personas que yo he conocido en diferentes espacios tienen esa gran dedicación, a pesar de las grandes situaciones que enfrentamos los quichelenses. Es decir, el Quiché también, no voy a decir que todo es color de rosa, el Quiché también enfrenta sus grandes situaciones. Entonces, pero puedo decir que yo admiro, yo tengo esa admiración al Quiché, el departamento al cual yo pertenezco. Además de que el Quiché también tiene esa dicha y esa bendición de tener suelos bastante fértiles. Un Quiché que se dedica a la siembra, a la cosecha de verduras, frutas, también se dedica a los textiles. Muchos de nuestros pobladores son comerciantes, formales, no informales. Otros se dedican a tener algún trabajo, trabajan en alguna institución, en una empresa del sector privado. Entonces, todo esto pues hace que Quiché tenga bastantes fortalezas, pero a la par de todo esto, Edgar, también es un departamento en donde la mayoría de población es mujer. Es decir, es un dato interesante. Partiendo desde ello, desde las estadísticas que el INE ha realizado, desde los espacios en donde yo he estado, cuando hacemos una convocatoria, cuando nos reunimos, siempre va a haber mayoría de mujeres. El INE también lo dice en sus cantidades, en sus porcentajes. La mayor parte de población es mujer. Es mujer. Además de que la mayor parte de población es maya quiché, maya hablante también. Entonces es un dato bastante interesante que marca mucho la realidad del departamento del Quiché. Inicialmente su grupo mayoritario que es mujer y que se identifican como maya quiché. Además de que el departamento del Quiché es un departamento que le apuesta mucho a la articulación, es decir, siempre está en constante lucha. Es decir, el departamento del Quiché siempre se ha identificado como un departamento en donde a nosotros nos gusta mucho siempre levantarnos para poder defender nuestros derechos. Es decir, el departamento del Quiché siempre se ha identificado con eso, a pesar de las grandes adversidades que históricamente el Quiché ha enfrentado por ese mismo levantamiento y esas mismas luchas. Entonces, eso me llama mucho la atención, pero además de todo lo bueno que ya te conté,
de todo lo bonito que somos nosotros los quichelenses, de todo lo bonito que nos rodea, de todo lo bonito y las oportunidades económicas que nosotros tenemos, de todas esas características interesantes de las y los habitantes del departamento del Quiché. También tenemos a la par que muchas veces los alcaldes, gobernadores, diputados, todas aquellas personas que tienen ese poder de decisión política, no le han apostado mucho a desarrollar políticas para poder preservar, conservar todo eso bonito que yo te he mencionado. Es decir, el departamento del Quiché también se identifica porque hay muy poca voluntad de poder diseñar estrategias duraderas, factibles, sostenibles, para que nosotros como población sigamos en ese desarrollo, explotemos nuestras habilidades, capacidades. El Quiché también está marcado por muchas malas costumbres, malas actitudes de políticos que han pasado y que nos han enseñado y que nos han hecho pensar que es normal el clientelismo político, todas esas situaciones de malversación de fondos y todo eso. Entonces el departamento del Quiché también se engloba en todo eso. También el departamento del Quiché es un departamento en donde se marca mucho un desafío muy grande y es el romper muchas veces la barrera de poder darle participación a todos y todas por igual. Es decir, el departamento del Quiché todavía tenemos un gran reto en el tema de darle voz y voto a las mujeres, máxime las mujeres mayaquichés, a las mujeres de las comunidades de todo el departamento, de sus municipios. Es decir, a la par de todo esto que te conté, de lo bonito, de lo espectacular que es el departamento del Quiché, también yo quiero hacer un panorama de todos los retos grandes que enfrentamos. Pero además de eso, yo realmente también quiero resaltar de que el departamento del Quiché también se identifica porque todas y todos los quichelenses compartimos un sentimiento de querer cambiar esa realidad. Es decir, esas luchas que te comenté anteriormente radican en solamente un deseo, el deseo de poder cambiar esta realidad a la que nos enfrentamos, el deseo de querer derrotar a este monstruo que tenemos dentro, enfrente. Es decir, tenemos un monstruo enfrente y las y los quichelenses siempre tenemos ese deseo y esa mirada crítica de poder levantarnos y poder nosotros ser felices desde nuestros espacios. Entonces, considero que yo puedo definir el departamento del Quiché a grandes rasgos. Realmente, si yo me pongo a hablar del departamento del Quiché desde mi mirada como joven, también puedo decir también que nosotros como jóvenes, como juventudes, muchas veces en el departamento del Quiché nos hemos vuelto un poco apáticos a la situación política. Hemos perdido ese deseo de poder involucrarnos, una gran parte, no todas y todos, claro está. Entonces, creo que el departamento del Quiché también enfrenta esos grandes retos que enfrentan los demás departamentos. Es decir, cuando yo estoy hablando del Quiché, no solo estoy hablando de todo eso que estos años me han permitido conocer, pero también estoy relacionándolo con los departamentos también que la vida me ha dado la oportunidad de recorrer. Entonces, me doy cuenta que muchas de nuestras situaciones también se asemejan con otros departamentos de otros municipios. Entonces, a grandes rasgos, eso te puedo contar del departamento del Quiché, Edgar. Interesante, fue un vistazo general, muy bonita presentación que has hecho, Edín, muchas gracias. Amigas y amigos que nos escuchan en diferentes partes del país y fuera también de nuestras fronteras, pues ustedes han tenido una percepción, me imagino, que se imaginaban recorriendo esos caminos, viendo a las personas que habitan este bello departamento. Y bueno, justamente lo que dice Edín, ¿verdad? Que hay muchas cosas positivas de la persistencia, la perseverancia, el deseo de luchar de la gente, pero también es cierto, Edín, que hay muchas condiciones que están determinadas por el Estado, por el país en el que naces y que definitivamente también pues han afectado de alguna manera la cultura de los pueblos originarios y pues ha atravesado la manera de cómo se vive y cómo se entienden las cosas, y sin duda tiene que ver con los desafíos que estás planteando, datos interesantes como hay más mujeres en el municipio, también en el departamento, perdón, también hay mucha juventud, niñez y adolescencia en este departamento, que como pasa en el país, pero que también, bueno, se ha ido modificando también ya toda la tendencia demográfica
y bueno, eso podemos hablar en otro momento. Así es que, Edín, muchas gracias por compartir desde tu mirada, una mirada muy completa, muy integral, pero además muy abarcativa de todo lo que puede ser la realidad que se vive en Quiché. Bueno, Edín, mira, ahora aterricemos un poco ya en el tema específico de este proyecto que se ha denominado Senderos Democráticos y que particularmente pues se ha definido en el caso de Ciprevica que se iba a desarrollar en los departamentos de Quiché y de Alta Verapaz. Pues un poco la pregunta de entrada es ¿en qué consiste este proyecto en términos generales? Y cómo, digamos que cómo ha sido, eso lo vamos a platicar en la segunda parte después del plazo de medio tiempo, la pausa de medio tiempo que tenemos en Radio La Voz de Colomba a las 8:30. Pero ahorita la pregunta es, en términos generales, Edín, ¿en qué consiste este proyecto denominado Senderos Democráticos? Gracias, Edgar. La verdad es que el proyecto, yo siempre lo digo en las conversaciones que hemos tenido a nivel de Ciprevica, el proyecto inicialmente consistía en poder aportar al departamento del Quiché, pero al final aportaron más al, ¿cómo se llama?, al técnico, llenaron más el corazón del técnico que, ¿cómo se llama?, que el departamento del Quiché, creo yo. Solo es como que un comentario antes de ingresar al proyecto. ¿Por qué digo esto, Edgar? El proyecto Senderos Democráticos que está implementado este año y una parte del otro, que está siendo ejecutado por Ciprevica en establecimientos del sector público, del departamento del Quiché específicamente, pero específicamente se está ejecutando en el municipio de Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché. Este proyecto lo que trata es trabajar con los niños, niñas de estos establecimientos. Además de los niños y niñas, también trata de trabajar con padres, madres de familia. Bueno, al final creo que tenemos que colocar antes a las madres de familia, porque en todas las reuniones normalmente no son reuniones de padres de familia, sino que son reuniones de madres de familia. Claro. Entonces, madres y padres de familia, además también de docentes, de maestros, maestras que laboran en estos establecimientos. También déjenme contarles que Ciprevica acá en Quiché tiene una alianza con el Centro Universitario Quiché, también va dirigido a estudiantes también del Centro Universitario Quiché. Entonces, este proyecto, por medio de 3 grandes objetivos, nosotros queremos aportar a la realidad de los niños y las niñas de las áreas urbanas y rurales de este departamento. ¿Fortaleciendo qué? Fortaleciendo sus derechos. Que ellos y ellas conozcan sus derechos, pero que además de que conozcan sus derechos, también conecten con sus realidades. ¿Qué es lo que pasa, Edgar? Como lo mencionaste inicialmente, el departamento del Quiché históricamente ha enfrentado muchas situaciones que de cierta manera nos han marcado y han marcado la realidad que nosotros vivimos actualmente. Entonces, muchas veces el quichelense se le ha quitado ese deseo de identificarse con su comunidad, de identificarse con su etnia. Yo soy un joven maya quiché y muchas veces se nos ha quitado esa dicha de decir yo soy un joven maya quiché y por temor o porque yo siento que ser maya quiché no es algo bueno, digo que yo no soy maya quiché y digo que yo no tengo descendencia maya quiché. Entonces, lo que trata este proyecto es que los niños y las niñas se empiecen a conectar con su realidad, con sus derechos, pero que Ciprevica está convencido de que para alcanzar eso necesitamos hacer un trabajo integral. Necesitamos hacer un trabajo, tenemos que tener una mirada amplia. Entonces, por eso es que tomamos madres y padres de familia, docentes, niños y algunas autoridades del Ministerio de Educación. El proyecto Senderos Democráticos siempre utiliza la metodología formativa basada desde los principios de la educación popular y la educación socioafectiva. Buscamos que los niños y las niñas puedan reconocer sus derechos a partir de sus vivencias. Es decir, buscamos que los niños y las niñas, a través de la alegría, a través de la algarabía, a través de ser niños, de eso que se llama ser niños, nosotros realzamos mucho lo que es el derecho a ser felices. Es decir, ellos tienen derecho a ser felices y a partir de ese derecho de ser felices en las aulas, con los niños, en las canchas, en los pasillos, tratamos de poder construir conocimientos a partir de todas esas realidades.
Es decir, el proyecto Senderos Democráticos trata inicialmente de trabajar con niños y niñas, el trabajo formativo. Después el trabajo formativo también abarca un diplomado en Derechos Humanos, Prevención de la Violencia y Educación Socioafectiva con docentes, con las maestras, los maestros que se vuelven esas guías para los niños y las niñas en las aulas. Es decir, tratamos de fortalecer porque los docentes tienen muchas vivencias, han recorrido mucho, nos hemos dado cuenta que ellos y ellas tienen bastantes conocimientos y a partir de esos conocimientos nosotros tratamos de construir más conocimientos y nuevamente reactivar esa pequeña llama que nos llamó a ser docentes, es decir, reactivar esa llama que muchas veces se apaga por muchas situaciones personales, por muchas situaciones de la realidad de Guatemala. Buscamos nuevamente encender esa llamita y decir, ok, ¿por qué yo elegí ser maestro y maestra? Reactivar esa llama y decir, ok, tengo pequeñas personas que van a crecer y van a ser ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas y van a tener la oportunidad de poder ser protagonistas en la construcción del país que queremos. Entonces, buscar encender esa llamita, pero también a la par de ello, también trabajar con padres y madres de familia. Buscar trabajar con padres y madres de familia, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los niños y las niñas pasan más tiempo en la escuela y en la casa. Y muchas veces los niños y las niñas, los padres y madres de familia, entre las situaciones que se enfrentan, la realidad que enfrenta el quiché en las comunidades es o te pones a trabajar o no sobrevivís en muchas ocasiones. Te esforzás mucho y no ganas mucho, eso te hace esforzarte más y ya no dedicarle mucho tiempo a tus hijos o hijas. Es una realidad que enfrentamos en el departamento del Quiché, yo sé que no solamente en el departamento del Quiché, y que todo eso muchas veces opaca y nos nubla la visión a poder asignarle un pequeño espacio a nuestros hijos e hijas. Entonces tratamos de fortalecer eso, es decir, tratamos de fortalecer en los padres y madres de familia, a incentivar también y a invitarles a que si no lo hacen, que lo hagan, que den ese acompañamiento a los niños y a las niñas para que tengan esa formación integral, desde los valores, los derechos humanos, la escuela y la casa. En el proyecto Senderos Democráticos, a grandes rasgos, te estoy contando un poquito lo que es el objetivo 1. Es decir, el objetivo 1 nada más, es decir, me tomé bastante tiempo para contarte lo que es el objetivo 1. Pero además de eso, Edgar, el proyecto Senderos Democráticos también busca que los niños y las niñas desde las edades de la educación primaria empiecen a tener ese acercamiento con la tecnología. Nos hemos dado cuenta que actualmente existe una brecha muy grande entre los niños y las niñas que solamente tienen la oportunidad de tener un teléfono en sus manos por diferentes situaciones y que ese teléfono hace muchas veces que los niños y las niñas no logren desarrollar sus habilidades tecnológicas. Entonces, por ello es que el proyecto Senderos Democráticos también, en uno de sus objetivos, también trae el poder equipar a la escuela con un pequeño aula tecnológica, para que los niños y niñas desde muy pequeños empiecen a tener ese contacto con la tecnología y que empiecen a aprender, empiecen a indagar y que los maestros y las maestras tengan la oportunidad de poder ser una guía para los niños y las niñas para poder indagar y conocer el mundo de la tecnología. Es decir, yo, un joven de 30 años, crecí sin una computadora, tuve el primer contacto hasta el tercero básico y yo sé que tan difícil es poder integrarse a esta sociedad tan avanzada y que avanza a pasos agigantados y que un niño y niña solamente sepa utilizar un teléfono, pero que solamente sepa ver YouTube y que no tenga un control sobre ello. Entonces, ¿cómo nosotros desde el proyecto aportar a poder incentivar que los niños y niñas hagan buen uso de la tecnología desde la educación primaria? Te estoy contando otro de los objetivos a muy grandes rasgos. También busca también aportar en el fortalecimiento de las habilidades de las y los maestros para poder desarrollar y mediar sus contenidos desde las aulas tecnológicas con los niños y las niñas. Es decir, aprovechar ese aula tecnológica, aprovechar las habilidades de los niños, de las y los docentes para poder tener ese acercamiento desde la escuela. Además de eso, también otro de sus grandes objetivos es hacer que los niños y las niñas conecten con su realidad, para que no sientan que son ajenos.
Entonces los niños y las niñas incentivamos también valores que permitan que ellos y ellas se sientan identificadas e identificados con su comunidad, con su municipio, con su entorno. ¿Qué puedo hacer yo para poder cuidar mi entorno? ¿Qué puedo hacer yo para poder aportar a mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo para que mi comunidad se vea limpio, se vea bonito? ¿Qué puedo hacer yo como niño y niña? Porque pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que también se les ha quitado el protagonismo a los niños y las niñas. Me encanta. Muy bien. Buenísimo, Edín. No, interesantísimo. Ya conocimos lo integral del proyecto, la energía y la alegría con la que lo estás haciendo. Nos lo compartes al momento de contarnos. Ya ustedes, amigas y amigos, se han enterado entonces, como él bien dice en repetidas ocasiones, a grandes rasgos, porque seguramente la experiencia que él ha tenido es una experiencia de día a día, de minuto a minuto, de segundo a segundo, y que seguramente ya en estos 3 meses de implementación del proyecto, pues seguramente le ha dado una gama de experiencias bastante enriquecedoras. Vamos, amigas y amigos, a ir a la pausa ahora del medio tiempo en Radio La Voz de Colomba, y al volver continuamos este diálogo con Edín Marroquín para seguir conociendo la experiencia de la implementación de este proyecto, Senderos Democráticos, acá en el Quiché. Amigas y amigos, no pierdan la sintonía, ya regresamos. Amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colomba en su programa Diálogos Ciudadanos. Es un verdadero gusto continuar con su audiencia y estamos dialogando esta mañana con el compañero Edín Marroquín, acá desde Santa Cruz del Quiché, dialogando sobre la implementación de una iniciativa, de un proyecto que ha sido muy interesante y que ustedes ya en la primera parte se han enterado. Siempre nos surgen comentarios de personas que nos escuchan, que nos están diciendo, miren qué bonito eso que están haciendo. La otra vez, por ejemplo, tenemos un tema pendiente allá en Colomba, que es con el grupo de jóvenes. Han escuchado la experiencia que hemos tenido en Ciprevica y pues siempre está la demanda. Así es que, pues bueno, ya saben ustedes que esto es a partir de propuestas que se hacen a agencias de cooperación, y en este caso fue una agencia de cooperación de Alemania la que consideró que el trabajo se podía hacer, que la propuesta se podía implementar y que se podía hacer en territorios determinados, como es el caso de Alta Verapaz y Quiché, pero no descartamos la posibilidad, tanto en el tema de juventudes como en el tema de niñez y adolescencia, sobre todo en prevención de violencia, que es lo que trabaja Ciprevica, siempre tener la posibilidad de tener algún nivel de cobertura en departamentos del occidente y del sur de este país, que pues bueno, dependerá mucho del financiamiento que pueda haber. Bueno, para continuar con esta conversación, Edín, que ha sido muy interesante y desafortunadamente, y digo así, no quejándome, sino que es la realidad, el tiempo en radio se nos va volando, y para aprovechar más tu presencia acá, Edín, quisiera preguntarte algo que se me ocurre a partir de escucharte en esta primera parte, y es, cuando llegaste a las escuelas, ¿cómo era la condición de las niñas y los niños en relación a sus derechos? ¿Los conocen, no los conocen, los implementan, luchan por ellos, los exigen? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Y de una vez tal vez nos puedes ayudar a responder la pregunta, porque es un proyecto relativamente pequeño. Me vas a decir, como no es usted que lo está implementando, pero realmente es en 3 escuelas. Entonces, ¿cómo hicieron para elegir las 3 escuelas? Pero también, ¿cómo era la situación de los derechos? ¿Los niños los conocen, los comprenden? Contanos, Edín, por favor, gracias. Gracias, Edgar. Quiero empezar esta respuesta con una expresión que siempre dice Rebeca, mi colega de Alta Verapaz. Ella siempre dice, es que le estamos dando voz a las niñas y a los niños. Entonces, en las escuelas definitivamente, por medio de los cursos que se les imparte en la educación formal, los niños y las niñas en el discurso que manejan conocen sus derechos. Es decir, tú les puedes preguntar abiertamente, mira, ¿qué derechos tenés? Tengo el derecho a la educación, tengo el derecho a la vivienda, tengo el derecho al nombre. Es decir, ellos te lo van a decir, te lo van a responder. Como una pregunta de examen, como una pregunta en el examen en primaria, en la universidad. Contesta esto, lo vas a responder. Pero ya cuando le preguntas, ¿qué es el derecho a la educación? ¿O cómo te garantiza a ti que tú tienes el derecho a la educación? Ahí es en donde viene la gran situación. Entonces, en los establecimientos encontramos, bueno, al menos yo, en muchos, no en todos, claro está, hay muchos niños y niñas muy inteligentes que indagan por su cuenta.
Entonces, los niños y las niñas sí conocían sus derechos, no la mayoría, sin embargo, sí conocían sus derechos, pero cuando vienes y les preguntas, ok, pero entonces, ¿qué es el derecho, por ejemplo, a la educación? ¿Qué significa tener derecho a la salud? Entonces ahí es como que, ok, todos manejan el discurso de los niños y las niñas tenemos derecho a la educación. Y así todo, es decir, miras pancartas, miras, ¿cómo se llama? Flyers. Los niños y las niñas tenemos derecho a la educación. Miras videos en donde los niños te dicen, los niños y las niñas tenemos derecho a la educación. Y cuando vas tú con un niño que está trabajando en el parque, que está vendiendo dulces en los semáforos, él también sabe que los niños y las niñas tienen derecho a la educación. Y te dice, los niños y las niñas tenemos derecho a la educación. Ok, pero ¿qué es eso del derecho a la educación? ¿Y quiénes son los niños y las niñas? Entonces, nos encontramos de que los niños y las niñas sí manejan el discurso que tienen el derecho a la educación, pero ahora, después del proyecto, dicen, nosotras o nosotros tenemos el derecho a la educación. Es decir, ellos y ellas se han puesto ya en el discurso y ya ellos se ven como sujetos de ese derecho. Y ya saben lo que significa tener derecho a la educación, la salud, a la protección. Entonces, ya no solo es el discurso de los niños y las niñas tenemos derechos, sino que nosotras y nosotros tenemos derechos. Entonces es un poquito cambiar ese chip, ¿verdad? Cambiar ese chip de no dejarlo solo en un discurso, que se vaya bonito, que llegue y que se mire que nosotros, que los niños y las niñas tienen derecho, sino que ya es cambiar ese chip. Nosotras y nosotros tenemos derecho a la educación. ¿Y qué significa ese tener derecho a la educación? Significa que papá y mamá me va a inscribir y me va a dar condiciones para que yo pueda seguir estudiando, para que yo pueda hacer mis tareas, para que yo pueda leer, yo pueda estudiar, yo pueda dedicarme, me va a dar espacio para que yo pueda jugar también, me va a dar espacio para ser feliz. Es decir, el niño y la niña sabe que tiene derecho a la educación, pero cuando le preguntas qué es el derecho a la educación, a veces ahí sí te queda debiendo, dijo. Entonces, eso es lo que encontramos. Entonces, repito, reitero, los niños y las niñas sí conocen sus derechos porque es un contenido de la educación formal, ya sea de ciencias sociales, pero el docente siempre lo imparte. Pero a veces el niño y la niña no se ve como sujeto de ese derecho. Sí lo maneja en discurso, mas no se ve como sujeto a ese derecho y después no te logra definir qué es ese derecho. Y cómo es que él sabe que está siendo garante de ese derecho. Genial, genial, Edwin. Sí. Entonces, respondiendo a la siguiente pregunta, de por qué estos tres establecimientos. Inicialmente mencioné que estamos trabajando en Chichicastenango y el Quiché. Ya mencionó usted que es un proyecto que en propuesta técnica se ve chiquito. Bueno, Sí, y que difiere mucho de la implementación, ¿verdad? como no lo implemento yo, ¿eh? Sí, entonces se está implementando en 3 establecimientos, 2 de Chichicastenango y 1 de Santa Cruz del Quiché. Los 2 de Chichicastenango son en comunidades de Chichicastenango, una más lejos que otra, una es casi que periurbana y la otra es bastante alejada, ya casi llegando a ¿cómo se llama? Chupol, o un sector que ya está colindando con Tecpan casi, entonces está un poquito alejado. El otro pues está más o menos por la terminal de Santa Cruz del Quiché. Entonces, los 3 establecimientos están situados en un departamento, Edgar, que tristemente lo digo, que es mi departamento, pero que tristemente lo digo, en donde hay niñas embarazadas. En un departamento en donde existe mucho la explotación infantil. En un departamento en donde muchas veces no se garantizan los derechos de las niñas y los niños. En un departamento donde existen secuestros de niños y niñas. Entonces, el departamento en sí tiene condiciones que en muchas ocasiones no puede garantizar ese derecho de los niños y las niñas a ser felices. En Ciprevica, yo todos los días salgo de mi casa y antes de salir de la puerta digo, ok, los niños y las niñas tienen derecho a ser felices. Entonces me voy con ese pensamiento. Una muy buena consigna. Ajá, me voy con esa consigna.
y llego a los establecimientos. Entonces llego y siempre llevo esa consigna de los niños y las niñas tienen derecho a ser felices. A ser felices, ¿qué significa? A reírse, a bailar, a cantar, a saltar, a ser niños, a ensuciarse, a veces a llorar, a veces los niños y las niñas a eso tienen derecho. Entonces, si predica, le apunta mucho a la prevención de la violencia, a prevenir que estos niños y niñas sean en algún momento víctimas de alguna violación de sus derechos, que nosotros mismas les estamos enseñando y les estamos diciendo, ok, niños y niñas, ustedes tienen derecho a esto. Entonces, los 3 establecimientos fueron a partir de ellos, es decir, a prevenir realmente, a prevenir y a garantizar que los niños y las niñas sean felices, garantizándoles todos los derechos que nosotros como adultos tenemos que garantizarles a ellos y a ellas. Entonces, por eso, es decir, es un tema bastante extenso. Yo estoy seguro y le apuesto mucho y todos los días le ruego a las energías, a Dios, a la JAU, que en un futuro podamos llegar a todos los establecimientos del departamento del Quiché. Claro. Porque en todos hay mucho que decir, Claro. hay mucho que trabajar en temas de prevención y hay mucho que trabajar para que las niñas y los niños sean felices. Sin duda, Edín, qué interesante las 2 ideas que nos planteas, ¿verdad? La pregunta esa sobre cuánto los niños y las niñas comprenden si viven, si se les respetan sus derechos, si son sujetos y sujetas de derecho, como bien lo decías. Es una interpretación interesante la que nos compartís. Y luego el tema que sin duda nos pone en contexto cuando decís que en este departamento hay violaciones a los derechos de las niñas y los niños, niñas embarazadas, niñas secuestradas, niños que están trabajando en lugar de estar estudiando, etcétera. Eso nos da ya una sensación y como bien decís, 3 escuelas, pues bueno, ya son... ¿Cuántos niños, Edín? Actualmente se están atendiendo alrededor de 170 niños y niñas. Ya son 170 vidas que probablemente desde la comprensión de sus derechos y el empoderamiento que puedan tener a partir de esto, pues por lo menos ya van a exigir, y no por lo menos, ya van a exigir a las instituciones públicas, sobre todo al Estado, al ausente que has estado mencionando permanentemente que no ha estado presente y que es el principal obligado a responder a estos derechos. Edín, has contado varias historias alrededor de la experiencia, muy breve, porque como repito, estamos en un programa de radio en vivo también, y ahora me gustaría pasar a la pregunta en relación a cuáles son los principales desafíos. Ya nos has contado algunas anécdotas muy generales, ni siquiera mucho detalle, pero sí me gustaría entrar a la pregunta de, y pensando ya también en cerrar el programa, porque nos va quedando muy poco tiempo, y sobre todo porque puede ser también parte de aprendizajes de lo que se ha hecho. ¿Qué desafíos se nos plantean, Edín? ¿Qué retos, qué cosas tenemos que seguir haciendo o empezar a hacer para que las cosas puedan ir mejor en la vida de las niñas y los niños y que de verdad puedan ser todas y todos felices? Gracias, Edgar. Inicialmente, Edgar, el primer desafío es el tiempo con el que contamos. Es decir, como en radio también, ¿va? Como en radio. La expresión que te dije anteriormente de mi colega Rebeca, le estamos dando voz a las niñas y a los niños, también trae consigo una carga de responsabilidad para que nosotros podamos fortalecer sus conocimientos y que puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes es que inicialmente el Ministerio de Educación, por medio de su guía curricular, que se desarrolla en cada uno de los salones, no contiene algo más a profundidad, un análisis más profundo de la garantía que se necesita, el fortalecimiento que se necesita en niños, padres de familia, de los derechos humanos. Todavía escucho yo discursos en donde los derechos humanos defienden a los delincuentes, cosas así. Entonces, no solamente dejarlo en un contenido impartido en un aula, examinado en una evaluación y reflejado en una nota, sino que ir más allá, hacer un análisis más profundo de lo que significa ser garante de los derechos humanos y que un ausente
y que brilla por su ausencia, como dicen los chicos, el Estado logre garantizar, porque sí tiene todas las instancias creadas y sí se están ejecutando fondos en esas instancias. Entonces, ¿cómo garantizar que esas instancias que están ejecutando fondos puedan estar ahí apoyando a los docentes? Porque los docentes tampoco son todólogos. Entonces, apoyar y hacer esa vinculación desde los distintos espacios. Ese es el primer desafío. Y disculpa que te interrumpa para que puedas continuar con los demás, pero me llama mucho la atención lo que estás planteando, Edín, porque creo que hay que llevarlo también a un plano un poco más amplio de una corriente de políticos, de funcionarios, e inclusive de empresarios, a los que se les ha denominado antiderechos o regresivo en materia de derechos humanos, que es la negación, el retroceso, pero que también es ahora mismo, por ejemplo, hay una controversia alrededor de un tema que no vamos a profundizar ahora, que es el tema de la ideología de género, dicen ellos, que realmente en el fondo de lo que se trata es de educación sexual integral, que es lo que necesitan las niñas para no estar embarazadas, por ejemplo. Pero hay una ley, una iniciativa de ley de un diputado, apoyada por otros que están a favor de esa ley, que al final de cuentas pareciera que no les importan las niñas que son violadas sexualmente, las niñas que están embarazadas, además que también se oponen, por supuesto, al tema del aborto en cualquier tipo de condición. Son temas bien delicados que además tienen que ver con derechos humanos, pero que lo planteas ahora porque no es solo un desafío de un proyecto, y bien lo decís, es un desafío de país, y que creo que hay que entrarle, amigas y amigos, pero que también cuando uno platica con la gente puede saber pues dime lo que piensas y te diré si eres antiderechos humanos o eres a favor de los derechos humanos, y eso se escucha en el discurso, no digamos también en las acciones, como bien decís, cómo se implementan o ejecutan los presupuestos de oficinas públicas, también pueden ayudar a determinar si estamos en un país o en un estado o en funcionarios antiderechos o a favor de los derechos humanos. Pero interesante, Dean, gracias por el aporte. ¿Qué más? Sí, otra dificultad que quiero resaltar en este espacio es, yo lo siento como una lucha, lo percibo de esa manera, no es una verdad absoluta, es una percepción personal. Es como que una división entre los niños y las niñas que saben bien hablar un idioma materno, un idioma maya, quiché, en este caso quiché, y los niños y las niñas que saben hablar el español. Es decir, el niño y la niña se va a expresar de mejor manera en el idioma en que se expresa en su casa. Llegas a un salón y te das cuenta que tienes un porcentaje de niños y niñas que hablan muy bien el quiché, pero tienes un porcentaje de niños y niñas que hablan muy bien el español y que no hablan muy bien el quiché. Y este otro porcentaje te habla muy bien el quiché y te habla muy bien en el español. Y cuando quieres hablar el español, los niños y las niñas del español se van a expresar muy bien, pero ellos se van a ver reprimidos. No van a participar. ¿Por qué? Porque les cuesta y les da pena equivocarse. Entonces, es un desafío, como lo dices bien, de país. En un cuestionario que nosotros hicimos en un establecimiento, les preguntamos, ¿qué te gusta más de la escuela? 4 niños respondieron el idioma quiché. Ajá, el idioma quiché. Entonces, y es un desafío muy grande. Es decir, agradezco a la vida que yo pueda hablar el idioma quiché actualmente. Eso me hace poder indagar un poquito más. Sin embargo, es un desafío porque ese impasse del idioma, esa como que pequeña lucha dentro del aula para ver qué idioma es el que predomina y no imponer el idioma español porque nos han adoctrinado que tiene que ser el idioma español y no imponer el idioma español en un aula es bastante desafiante. No lo entendía hasta cuando lo pasé, digamos. Claro, claro. La experiencia misma te lo está demostrando, ¿no? Exacto. Entonces, es importante y siempre lo resaltamos, no abandonar nuestras raíces, reconocernos como personas maya quiché, niños maya quiché, con descendencia maya quiché, que tenemos una historia muy grande, que tenemos muchas raíces y que tenemos un idioma que ha pasado de generación en generación y no abandonarlo. Claro, tenemos que ser bilingües ante una sociedad que nos obliga a ser bilingües. Tenemos que ser bilingües, pero siempre tenemos que reconocer que nosotros somos personas maya hablantes y que tenemos raíces quiché.
Entonces es un desafío bastante grande realmente que también trajo el proyecto, pero que nosotros también a través de uno de nuestros objetivos tratamos de que los niños y las niñas conecten con esa su realidad y recordarles que nosotros somos personas con mucha historia, que tenemos detrás de nosotros nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros territorios, y que todo eso trae una historia y que no la abandonemos. Y que no por el chapinismo o no porque estamos en una sociedad moderna, abandonar esta nuestra historia y convertirnos en personas que tuvieron una historia que la niegan y que ahora pues personas vacías sin una historia. Interesante, Edín. Muchas gracias, amigas y amigos, por mantenerse en sintonía de Radio La Voz de Colomba y en su programa Diálogos Ciudadanos. Estamos casi llegando al final de este diálogo tan interesante con Edín Marroquín, compañero acá de el Quiché, y para poder continuar y a manera de conclusión, Edín, antes de la última pregunta, me gustaría que nos contaras de una manera breve por el tema de tiempo, ¿qué crees que se ha logrado? Como bien decís, yo siento que son 3 meses muy intensos en los que has desarrollado con 170 niños, con más de 40 docentes, y también entiendo que son más de 40 actividades educativas, talleres, le llamamos nosotros. Es una cosa gigante. Pero a manera de conclusión, Edín, ¿qué crees? Y además puede ser muy pronto también para tener esa percepción, pero seguro que la tendré ya. ¿Qué se ha logrado como resultados del trabajo que se ha hecho en este proyecto? Se ha logrado muchas cosas, Edgar, realmente podría ser un listado, pero lo que más me ha llamado la atención es inicialmente con docentes, maestros y maestras, se ha logrado cuestionar ese esquema de educación. Se ha logrado cuestionar, y una vez que logremos cuestionar al maestro o a la maestra sobre ese esquema de educación, estamos logrando mucho. Con niños y niñas se ha logrado que ellos y ellas reconozcan, definan qué significa ser garante de derechos y qué es vivir en una cultura de paz. Y que desde la misma vivencia ellos se den cuenta, ellos y ellas se den cuenta de la importancia que tienen los derechos humanos. Esa es otra cosa. Se ha logrado que las madres y los padres de familia se reconozcan como protagonistas en la educación de sus hijos y hijas. No lo hemos hecho todos nosotros. Gran parte de culpa, le podría decir yo, una culpa buena, lo han hecho los maestros y las maestras. Nosotros lo único que venimos es apoyar un poquito al maestro y a la maestra. Ese es nuestro lema también. Es decir, ser una mano amiga para el maestro y maestra. Es decir, nosotros no lo ejecutamos. Los maestros y las maestras son los que están al calor del trabajo día a día con los niños y las niñas y ellos lo están logrando. Es decir, no estoy atribuyendo todo este logro al proyecto, sino que lo estoy atribuyendo también a todo este trabajo en conjunto, CTAs, Dirección Departamental de Educación, todo ese respaldo que nos han dado maestros y maestras, directores y directoras, padres y madres de familia, OPFs, COCODES, todo eso se ha logrado. Y al final también se ha logrado aportar a vidas humanas. Entonces ya con eso nos damos por bien servidos. Buenísimo, Edín. Bueno, mira, por razones de tiempo ya no podemos seguir conversando, pero sí quisiera, porque estoy seguro que en este momento hay personas que hablan, que son de la etnia quiché. Además, recordemos que el quiché históricamente ha sido el idioma maya más hablado en Guatemala. Después seguirán otros, pero el quiché ha sido un idioma importante de los 22 idiomas mayas que se hablan en Guatemala, pero sí, no quisiera desaprovechar la ocasión para que pudieras despedirte y mandar un mensaje final, pero por supuesto en tu propio idioma, porque estoy seguro que habrán personas en todo el país, como lo has dicho. Es increíble, pero no sé si de otros grupos originarios, de otros grupos mayas, haya tan regados por todo el país, pero yo sí estoy seguro que gente maya quiché hay por todos lados de Guatemala, así es que probablemente lo están escuchando. Y en el último minuto que nos queda, Edín, agradecerte también, pero pedirte que puedas dejar un mensaje en idioma maya quiché. Gracias, Edgar. La verdad es que todavía estoy en el proceso de aprendizaje del idioma maya quiché, pero vamos a hacer todo el esfuerzo. Realmente, Maltios Chivé, Bunugel, Xinitalok, Chpan Wajuchich, Chirrube Radio La Voz de Colomba, Maltios Chivé, Quintajut Ob Chivé, Knaba,
Nabakchak chpam la Estado de Guatemala para que como han construir bajo tinmit chikaj. Entonces, construyamos todos y todas el país que queremos y anhelamos. Seamos protagonistas de este desarrollo que queremos. No seamos apáticos ante las situaciones. Las y los invito a todos los jóvenes, señoritas, madres, padres de familia, docentes y todas las personas que nos escuchan a través de esta emisora, que tomemos la decisión de poder ser protagonistas de nuestro propio desarrollo. Buenísimo, Edín, muchísimas gracias. Seguramente no será ni la primera ni la última vez que conversemos contigo. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Esperamos que hayan tenido ustedes también una entrevista, un diálogo interesante y hayan escuchado con mucha atención todo lo que nos ha compartido Edín, que además de que es parte de su trabajo, también es parte de su propia experiencia y de la pasión con la que él hace el trabajo. Así es que, amigas y amigos, muchas gracias por escucharnos nuevamente en su programa Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colomba. Les invitamos a no perder la sintonía de la radio y tampoco del programa el próximo jueves en horario de 8 a 9 de la mañana. Que estén bien y nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima.